Bien, el mercado laboral argentino atraviesa, yo diría, un proceso de transformación, silencioso el proceso, pero devastadora. En los últimos 2 años los cambios de la estructura ocupacional han sido, en algunos te opinan que no son dramáticos, otros te dicen que son dramáticos. Sin embargo, la dirección es clara. Quienes pierden su empleo ya no encuentran un trabajo formal. Escucharon bien lo que dije, ¿no? El que pierde el empleo le cuesta mucho conseguir un trabajo formal. Entre 2011, 2013 y 2023-2025 creció 22% el pasaje desde la desocupación hacia el autoempleo. Autoempleo, que pasó del 24% al 29%. En paralelo, las chances de acceder a un puesto registrado cayeron del 24% al 19%. Estos datos surgen del Observatorio de la Deuda Social Argentina, ODSA, que es de la UCA, la Universidad Católica Argentina, y el documento habla de 15 años de deterioro laboral en el país. La intensificación de la participación laboral, particularmente desde 2017, se produjo sobre una estructura con limitadas oportunidades de inserción en puestos productivos, en puestos regulados, y la recomposición posterior a la crisis del 2018-2020 no implicó una recuperación homogénea. El mercado de trabajo argentino está enfrentando dificultades recurrentes para generar empleos productivos, empleos de calidad, y durante los últimos 15 años el problema se agravó en un contexto de estancamiento económico. Baja productividad, inestabilidad macroeconómica, fragmentación regulatoria, complementan este combo letal, te diría yo. El deterioro no se reflejó en un aumento marcado de la desocupación, como ocurrió en los años 90. Esta vez fue distinto, hubo una degradación de las condiciones laborales, las condiciones salariales. Esto significa que incluso quienes tenían un empleo registrado terminaron cayendo en la informalidad. Como telón de fondo, el informe también advirtió sobre las limitaciones del sistema productivo para conciliar procesos de inversión sostenida y de expansión de los sectores intensivos en mano de obra. Se percibe una alternativa entre dos motores de crecimiento que nunca se encuentran. Por un lado, actividades que generan mucho empleo con baja productividad y orientadas al mercado interno, y por otro, sectores de alta rentabilidad ligada a recursos naturales, básicamente, o finanzas, o servicios empresariales, que estos tienen escaso impacto directo en la creación de puestos de trabajo. Uno de los rasgos más destacados en el nuevo ciclo es que el crecimiento de la economía convivió con una destrucción neta de empleos registrados. La recuperación del Producto Bruto Interno no garantiza por sí misma una recomposición equivalente de la ocupación formal. La principal transformación ha sido la recomposición del empleo hacia sectores de menor productividad, más protegidos, más desprotegidos, y ello también se traduce en menores niveles de ingresos, particularmente entre los ocupados precarizados. El sector microinformal es el más afectado. Se trata de un universo heterogéneo que incluye patrones empleadores en microestablecimientos, y cuando hablamos de microestablecimientos estamos hablando de hasta 3 personas ocupadas, para que nos hagamos una idea. Trabajadores por cuenta propia con calificación no profesional, obreros empleados en microestablecimientos, trabajadores de servicio doméstico en hogares particulares. En toda esa línea se suele hablar de uberización del mercado laboral. Quienes pierden su empleo formal necesitan complementar sus ingresos, recurren al trabajo en plataformas.
El problema es que esos servicios ya comienzan a mostrar signos de saturación. Esto conlleva una disminución de las remuneraciones y los beneficios. Vemos una reorientación regresiva de las trayectorias y movimientos. Son estrategias de refugio, no de ascenso social. También el informe concluye que la evolución política económica productiva expresa una desarticulación persistente entre crecimiento, productividad y empleo protegido. En paralelo, se evidencia una mayor fragmentación institucional argentina, preservó una normativa protectora para todos los asalariados. Sin embargo, su efectividad se ha visto erosionada por el alza del autoempleo y del trabajo no registrado. El retroceso se concentra sobre todo el segmento microinformal, pero no se limita a ese segmento solamente, también alcanza al sector privado en blanco. Los trabajadores formales igualmente presentan una probabilidad 18 veces mayor de ubicarse en el estrato de mayores ingresos. Esto evidencia la brecha abismal entre formalidad e informalidad, y la movilidad ocupacional reciente no opera como canal de integración o ascenso, funciona como ajuste defensivo de los trabajadores que frente a la insuficiencia de empleos formales resultan expuestos a mayores riesgos. ¿Por qué surge esta columna del día de hoy? Porque me pasó, chicos. Alguien en el estudio pidió un Uber. Y el Uber, ¿saben quién era? sí. Un director de escuela. Un director de escuela. Y eso es lo que yo estoy planteando hoy. Esta uberización del trabajo. Es que si no tenés alternativa, vas a eso. Que van en un sentido contrario a lo que es el espíritu de Uber. Porque Uber, en su momento, fue fundado no con la intención de que fuera una alternativa laboral per se. ¿Se entiende? Sino que sea un complemento. Exactamente, sino como algo complementario. Yo siempre cuento un ejemplo. Una vez estando en Dallas, estaba en un lugar que tenía que volver al aeropuerto, pido un Uber, la primera vez que lo pedí en mi vida, te estoy hablando año 2017, por ahí, y vi una camioneta, ¿viste? Esas MGM creo que es, Sí. o una de las General Motors, una nave, una cosa impresionante, un hombre muy mayor, con los palos de golf, venía de jugar al golf, y yo no podía creer que ese era el Uber, ¿se entiende? Era un hombre que en el trayecto de la cancha de golf a su casa, él tenía, como tienen todos los americanos, la aplicación de Uber y nos levantó y nos llevó hasta el aeropuerto. Ese era el concepto original de Uber. Acá en Argentina se ha transformado en una herramienta laboral por lo que vos decís. De hecho, hasta los taxistas y los remiseros en Buenos Aires hoy tienen la aplicación de Cabify, de Uber, bueno, de todas las que se dedican a esto, porque no hay otras salidas laborales. Y en el segmento joven lo vemos con pedido ya. También mucha moto y bicicleta. Y bicicleta. Entonces se da eso. Depende del segmento de edad. Vos tenés el que hace delivery o el que hace viajes. Sí, el laburo en relación de dependencia, pero no solo por el contexto. Pero esto tiene que ver, Mario, con esto que estaba planteando yo, que el que pierde el laburo en relación de dependencia, le cuesta conseguir después. No consigue otro. Sí, yo creo que acá, Gabriel, hay dos cuestiones para analizar. Una es la que vos estás haciendo correctamente, que estamos en un contexto económico que sigue siendo complejo, que empresas cierran, que se pierden puestos de trabajo, que no se recuperan y tenés que ir a la autosustentación, por definirlo de algún modo. Y después tenés también una tendencia global que va un poco en esa dirección, porque hay países que están mucho mejor económicamente que la Argentina y el trabajo en relación de dependencia empieza también a ser cada vez más escaso.
Yo creo que vamos a tener que ir acostumbrándonos un poco a esto, ¿no? Ver de qué manera podemos autogestionarnos, que es complejo en este momento, ¿no? Porque detrás de todo eso tenés que tener una formación, tenés que tener una educación, tenés que tener una preparación, y mucho de eso no lo tenemos. Tal cual. Pero lo que vos describís obedece en gran parte al contexto económico, pero en un punto también puede tener que ver con este camino, ¿no? Que Puede se ser, empieza a dar acá a nivel mundial. puede ser. De achicar Pero y que la bueno, tecnología empiece es a reemplazar es la la mano de realidad obra, que ¿no? estamos viviendo hoy. Sí, lamentablemente. Lamentablemente, si tenés un puesto de trabajo, defendelo, cuidalo, no te mandes ninguna cagada, ¿sí? Sí, lo No. podés cuidar y te pueden rajar igual, ¿eh? Sí, sí, también, igual, Porque pero igual. lamentablemente Pero que yo no creo que las 30 personas que no sea culpa tuya, por lo menos. que se quedaron sin laburo en la cantera que está acá cerquita de la Virgen de la Loma, que el otro día hablamos con Alejandro Santillán de AOMA, los hayan sacado o hayan cerrado porque hacían las cosas mal. No, pero por lo menos que no sea culpa tuya. ¿Se entiende? Lo mismo pasó con los empleados del peaje. Por lo menos que no sea culpa No, tuya. no, que hay que cuidar los laburos siempre. Esto es independiente del contexto, por una cuestión de responsabilidad. Pero lamentablemente es lo que está pasando, ¿no? Bien, cambiamos de tema. Sí. La producción industrial acumula una baja del 3% en lo que va del año. Se encuentra entre los sectores perdedores de la economía, la industria, indudablemente. La industria es uno de los sectores con la construcción y el comercio que está pagando la cuenta de la reconfiguración de la matriz productiva que propone este modelo libertario. Dos datos grafican la dimensión de la caída. En los últimos 12 meses, la producción manufacturera cayó casi un 6% y se prevé que en el 2026 se perdieron aproximadamente 105.000 empleos. En una economía que, como dicen muchos, se mueven a dos velocidades entre los distintos puestos en el agro, vaca muerta, el sector gas, el sector petróleo, minería y economía del conocimiento y los tradicionales generadores de empleo, la construcción y la industria y el comercio, está al lado de los perdedores. Esa es la realidad. Los datos que mayor confirman esta tendencia, aunque aparecen algunos rayitos de sol, la producción industrial marcó en el quinto mes del año, el último dato disponible, una contracción interanual de casi 6% con capacidad ociosa cercana al 40% según los datos preliminares que vienen en la misma secuencia. Así, en lo que va en el 2026, la industria manufacturera acumula una caída del 3% y se ubica un 14% por debajo del pico que tuvo en la década del 2017. Señala, esto es un informe de la consultora Industria y Desarrollo. Si bien en la comparación mensual mayo tuvo una mejora marginal de 0,4 por la producción de algunos insumos, la curva general no cambia. El panorama para los próximos meses no muestra un cambio de tendencia. Para junio se estima una caída de la producción industrial en torno al 2% interanual, sin variaciones respecto del mes anterior. Hay una necesidad de lanzar un RIGI para la industria, para las pymes en especial, con el fin de torcer el rumbo, y que incluso se observa en el sector metalmecánico vinculado a los recursos naturales, algo que hasta ahora se salvaba del incendio, vamos a llamarlo así. Los últimos datos de ADINRA, que es la Cámara Nacional de la Industria Metalúrgica, señalan que los proveedores de la minería tuvieron inclusive una caída del 6%, en petróleo y gas del 4% y en el agro del 9%. Las consecuencias son totalmente inevitables. La industria perdió empleo este año, sumado a los empleos indirectos, estamos hablando de prácticamente 90.000 personas. ¿Sí? Estos son datos del Observatorio PYME. La caída de las ventas
se consolidó como el principal problema. Esto es la realidad, que no le venden a nadie. También aumentaron otras preocupaciones como el retraso en el pago de los clientes, que pasó del 35% al 60%, y la preocupación por la competencia de productos importados, que alcanzó al 46, casi la mitad de las firmas argentinas están compitiendo con productos exportados, especialmente de China. El corazón del problema en la actualidad es el efecto sándwich, vamos a llamarlo así, entre precios y costos. Con la demanda cayendo y costos en alza, los márgenes de recomposición son prácticamente nulos. Por ejemplo, la demanda cae, los precios industriales tienen poco margen para recomponerse y los costos suben. Un costo clave es la energía eléctrica, que aumentó casi un 80%, mientras que en el periodo el gas subió entre un 30 y un 50% de acuerdo al tipo de usuario. Esto lo pone en una presión adicional a los costos de las empresas. La economía no va a salir del serrucho que viene teniendo, subas y bajas consecutivas, si no se recupera la industria en un contexto en que la economía en su conjunto tiene avances y retrocesos, pero la industria sigue en tendencia negativa. Y un dato alarmante, muchas empresas venden para cubrir costos fijos, te diría, aún con márgenes cada vez más ajustados. Así se considera que se consolidan dos Argentinas económicas, donde hay más dólares vía exportación de sectores específicos como el agro, petróleo, gas, minería, pero menos industria, menos empleo formal, y achicar la brecha entre las dos Argentinas requiere una política industrial PYME, que es lo que venimos reclamando. Venimos reclamando una política industrial PYME urgente en la República Argentina, porque si no, vamos a seguir perdiendo empleo, vamos a seguir perdiendo empresas. Entonces tenemos que buscar algo que lo regule indudablemente. Seguimos. No, termino acá. A ver. Pero voy a plantear algo. Voy a plantear para mañana Sí. un proyecto de ley que tiene que ver con la ley de propiedad privada. Tiene que ver con los alquileres, tiene que ver con los alquileres impagos, tiene que ver con eso. ¿Es beneficioso o es perjudicial? Lo vamos a ver mañana. Bueno, ¿no querés adelantar nada? No quiero adelantar nada, Bueno. pero es un proyecto de ley. Lo dijo nuestro ministro de Economía, el señor Gabriel Esmali, a las 8:07.